Bueno, ya después de haber platicado ahorita en reacciones super quimioselectivas, regioselectivas, enantioselectivas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a darle paso a la presentación con el doctor José Luis Muñoz Carrillo. Él tiene doctorado en ciencias con acentuación en microbiología. Sus líneas de investigación se encuentran en la respuesta inmune frente a patógenos. Él está a cargo del Laboratorio de Inmunología y Virología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Laboratorio de Biología Celular y Microbiología de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él obtuvo la maestría en Ciencias Biológicas con orientación en Biomedicina en el Laboratorio de Biología Celular y Microbiología de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y obtuvo la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. De más chiquillo, sí, porque se puede decir de chiquillo. Él obtuvo el título de técnico químico industrial, entonces pues ya desde allí se veía que tenía madera para trabajar en esta área, ¿no? Bueno, tiene distinciones nacionales, 5 distinciones nacionales en foros científicos, primer lugar en modalidad de cartel y oral en el área de ciencias biomédicas. Tiene experiencia en docencia, investigación y gestión académica. Actualmente es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Inmunología, miembro del Comité de Investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango, Zacatecas. Es docente e investigador en el UNICIBI, Unidad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Responsable de investigación de la Facultad de Odontología de la Escuela de Ciencias Biomédicas de la Universidad Cuauhtémoc, Aguascalientes. Miembro del Comité de Bioética de la Facultad de Odontología de la Escuela de Ciencias Biomédicas de la Universidad Cuauhtémoc, Aguascalientes. Docente en posgrado y licenciatura en las áreas de genética médica, parasitología médica, bioquímica, inmunología y metodología de la investigación. Es docente titular en Diplomado Nacional de Cosmiatría, ASPID-UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y en las áreas de química y producción cosmética, clínica, patología del acné y melanogénesis. Tiene numerosas publicaciones a nivel nacional e internacional, ha realizado estancias, también ha tenido diplomados, ha participado en numerosos congresos nacionales como internacionales, así como un gran número de publicaciones. Bueno, pues esperemos que estés muy a gusto en nuestro evento y pues bueno, te damos pie a la palabra en tu presentación, que el día de hoy se titula Resinífera toxina, un nuevo fármaco potencial para el tratamiento de las enfermedades inflamatorias. Bueno, le damos la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Realmente la charla que yo les vengo a dar el día de hoy es a platicarles el trabajo que hemos estado haciendo. Es un área más hacia las ciencias biomédicas, pero bueno, me da un gusto que está aquí el doctor porque él es experto en moléculas y cualquier pregunta con respecto a la molécula, pues él nos va a colaborar. Bueno, les voy a hablar un poquito, a manera de resumen, o algo sobre lo que es la respuesta inflamatoria. Primero hay que entender lo que es la respuesta inflamatoria para después abordar un poquito sobre los antiinflamatorios. Ya sean diferentes estímulos, ya sean endógenos o exógenos, o en condiciones como es la infección o la lesión, pueden conducir a una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria tiene carácter protector y se caracteriza principalmente por la liberación de mediadores inflamatorios, movimiento de fluidos, células inflamatorias hacia el sitio de lesión, ¿sí? Y bueno, su principal objetivo es localizar y eliminar a las células alteradas, partículas extrañas, ¿sí? Y microorganismos o antígenos. Esto para retornar a la homeostasis, es decir, a la estructura y función normal del tejido. Según la bibliografía, los signos cardinales de la inflamación, como lo representa la imagen, puede ser calor, enrojecimiento, hinchazón, dolor
incluso llegar a la pérdida de la función. ¿Cuáles son los componentes principales de una respuesta inflamatoria? Bueno, tenemos inductores, son aquellos que van como su nombre lo dice, a inducir esta respuesta inflamatoria. Sensores, que pueden ser receptores de células del sistema inmune, principalmente, bueno, en un inicio el sistema inmune innato. ¿Sí? Mediadores proinflamatorios, que van a potenciar en un inicio esta respuesta inflamatoria y después van a tratar de generar la resolución de la misma, y los tejidos blancos. Se dice que, bueno, primero, una vez llega el estímulo, hay una fase silenciosa donde son estimuladas estas células del sistema inmune innato. Estas empiezan a liberar mediadores proinflamatorios, los cuales, bueno, van a tener efectos. Después viene una fase vascular donde se caracteriza por una vasoconstricción. Después hay una vasodilatación causada por diversos mediadores como óxido nítrico, prostaglandinas, histamina. Esto va a generar que incremente el flujo sanguíneo y la permeabilidad vascular, ¿sí? Que son los que originan los signos cardinales como el calor y enrojecimiento. Posteriormente va a ocasionar una salida del plasma hacia el sitio de la inflamación. ¿Sí? Esto va a disminuir lo que es el líquido intravascular, va a aumentar la viscosidad sanguínea, lo que se conoce como estasis, y todo esto, bueno, con el fin de favorecer la migración leucocitaria para conducir a la fase celular de la inflamación. Esta fase celular se va a caracterizar porque aquí participan las células del sistema inmune innato. Normalmente los neutrófilos que viajan en los vasos sanguíneos van a reconocer los signos en peligro, se van a adherir y atravesar la pared vascular y van a migrar hacia el sitio de lesión, ¿no? Esto es a través de un gradiente quimiotáctico donde va a haber una regulación entre moléculas que se van a expresar para que se favorezca la adhesión y la liberación de factores quimiotácticos. Este paso de los vasos sanguíneos hacia el sitio de lesión se conoce como diapedesis. Y una vez estando en el sitio de lesión, lo que van a hacer estas células, van a fagocitar, ¿sí? Materias extrañas, restos celulares, van a liberar enzimas hidrolíticas, proteolíticas, y van a participar en lo que es este festín que es la respuesta inflamatoria. ¿Cómo puede evolucionar esta respuesta inflamatoria? Bueno, una vez hecha la lesión, podemos tener un patrón agudo donde vamos a observar cambios vasculares, como ya los veíamos, reclutamiento de células inflamatorias, liberación de mediadores proinflamatorios, ¿sí? Y puede evolucionar hacia un patrón crónico donde ya hay angiogénesis, infiltrado de células mononucleares, ¿sí? Y fibrosis. Asimismo, bueno, en un caso ideal, esta inflamación progresa hacia la resolución. La resolución se va a caracterizar por la eliminación del estímulo agresor, eliminación de mediadores, células de la inflamación aguda, sustitución de estas células lesionadas y el retorno a la homeostasis. Sin embargo, bueno, puede haber formación de absceso, ¿sí? Y finalmente la resolución no va a ser la ideal, conduciendo a la fibrosis, lo que es la pérdida de la función. No va a haber reinervación y poca revascularización. Debido a estos acontecimientos, bueno, esta diapositiva menciona lo mismo. De aquí surge la necesidad de los fármacos antiinflamatorios, ¿no? Porque muchas veces el organismo no tiene la capacidad de llegar a resolver esta respuesta inflamatoria que de un inicio la montó con un objetivo de protegernos frente al antígeno, pues frente al agente que la indujo. No me voy a meter mucho en los antiinflamatorios. Hay dos grandes grupos que son los SAINES, que son los antiinflamatorios de tipo no esteroideo, y los esteroideo, que ya nos hablaban hace un momento, en este caso que son los glucocorticoides. A manera sintética, bueno, los antiinflamatorios de tipo no esteroideo lo que van a hacer es que van a inhibir la función de las ciclooxigenasas. Tenemos dos, la COX-1, que es una ciclooxigenasa constitutiva, y la COX-2, que es una enzima que es inducible a través de el estímulo inflamatorio.
Lo que van a hacer estos AINES es que van a inhibir principalmente la producción de prostaglandinas y tromboxanos. En el caso de los glucocorticoides, estos actúan a nivel genómico, son moléculas altamente lipofílicas que una vez que entran a torrente sanguíneo tienen la capacidad de pegarse a lo que se conoce a una proteína de unión, atraviesan fácilmente lo que es la membrana celular. Y a nivel de citoplasma va a estar el receptor de los glucocorticoides ahí abrazadito con con proteínas que se le conocen como proteínas chaperonas, que lo mantienen ahí quieto. Una vez que el glucocorticoide entra a la célula y se une al receptor, este complejo se torna inestable, ¿sí? Se van a separar, a disociar las chaperonas, ¿sí? Y va a actuar como un factor de transcripción. Un factor de transcripción a manera rápida es una proteína que se encuentra en citoplasma, que una vez activada pasa al núcleo y tiene la capacidad de iniciar la transcripción de genes. Entonces, es lo que va a hacer el factor de transcripción, se va a unir al DNA a una zona que se le llama zona de reconocimiento de glucocorticoides y va a activar la maquinaria de transcripción. ¿Para qué? Para inducir la síntesis de proteínas, en este caso antiinflamatorias. Otra opción que tiene, otra función es que puede también inhibir factores de transcripción proinflamatorios. Una vez que estos se pegan a DNA, también el glucocorticoide con su receptor puede inhibirlos, ¿no? Es por eso que este tipo de antiinflamatorios son sumamente potentes. Sin embargo, lo que son los AINES y los glucocorticoides, su uso terapéutico se ve limitado debido a sus efectos colaterales. De aquí siempre ha existido la necesidad de buscar moléculas que tengan esa ventaja frente a los antiinflamatorios que actualmente utilizamos. De aquí, nace la historia. Resiniferatoxina es una molécula que venimos trabajando desde hace aproximadamente 6 años. Yo la conocí en esta sede con el doctor Oscar. Y les voy a platicar un poquito de esta molécula. Esta molécula es un vanilloide derivado de la planta tipo Cactus Euphorbia resinifera. Es un análogo ultrapotente del vanilloide capsaicina. Capsaicina es la sustancia derivada del chile que hace que nos dé el picor. Pero numerosos estudios han mostrado que tienen efecto analgésico y antiinflamatorio. La resiniferatoxina es más potente y sus acciones biológicas también son a través de este receptor. Aunque es un agonista, generalmente los que ejercen la analgesia son los antagonistas, lo que va a hacer resiniferatoxina es que se va a pegar a uno de los segmentos del canal iónico de este TRPV1, lo que va a inducir que el canal se abra, va a entrar iones calcio. Estos calcio lo que van a hacer es que se van a unir a la calmodulina, que también se va a unir al segmento correspondiente en el receptor y va a provocar lo que es la desensibilización. Esto se traduce en un efecto analgésico. Sin embargo, por ahí hay algunos estudios donde han mostrado que la resiniferatoxina también tiene un efecto antiinflamatorio. Los dos primeros se dan en el año de 1996 y luego en el 2003 en modelos in vitro. En estos estudios, en el año de 1996, ellos encontraron que la resiniferatoxina redujo la expresión del factor nuclear kappa B de manera dosis dependiente en una línea celular ML1A previamente estimulada con TNF-alfa. El factor nuclear kappa B es un factor de transcripción, ¿sí?, que se activa y es el responsable de inducir la síntesis de la mayoría de los mediadores proinflamatorios junto con la AP1. En el 2003, Chen y colaboradores también encontraron que resiniferatoxina redujo la expresión del óxido nítrico inducible de la ciclooxigenasa tipo 2 y como consecuencia una disminución de las prostaglandinas E2 y óxido nítrico. Entonces, estos estudios fueron como la base en modelos in vitro, donde evidenciaban que también la resiniferatoxina ejercía un efecto antiinflamatorio. Posteriormente, en el 2008, O'Day y colaboradores, en un modelo de insuficiencia renal aguda isquémica, ellos encontraron que la resiniferatoxina disminuyó lo que fue el número de neutrófilos infiltrados en el sitio de lesión,
disminuyó la expresión del factor de necrosis tumoral alfa renal, incrementando la síntesis de interleucina 10 en plasma. Entonces ya este es un modelo in vivo que vino a reforzar un poquito lo que bueno, con anterioridad se había evidenciado con respecto a la resiniferatoxina. Luego nosotros hicimos un estudio en ratones VALP-C donde les administramos lipopolisacárido para inducir una respuesta inflamatoria y luego tratar con resiniferatoxina y evaluar si la resiniferatoxina tenía el efecto que las publicaciones habían mostrado. ¿Cómo actúa este lipopolisacárido? Esta endotoxina se encuentra en las paredes de las bacterias gram negativas como Escherichia coli y cuando tiene su forma endotóxica es capaz de estimular a las células del sistema inmune a través principalmente de los receptores TLR4, lo que va a inducir la activación del factor nuclear kappa beta, el cual va a traslocar hasta el núcleo y va a inducir la síntesis de mediadores proinflamatorios, de proteínas proinflamatorias como TNF-alfa, interleucina 1 beta, ciclooxigenasa tipo 2, óxido nítrico inducible, por decir solamente algunas, ¿no? Entonces, este es como que el mecanismo molecular por el cual se da una respuesta inflamatoria. En este estudio, lo que nosotros encontramos utilizando dexametasona como un control fue que igual la dexametasona se caracteriza porque también tiene la capacidad de inmunosuprimir. Entonces, como es un potente antiinflamatorio, observamos nosotros que comparado con resiniferatoxina tenía un comportamiento similar. Igual, no tan potente, pero suprimía esta respuesta inflamatoria. El mecanismo que propusimos, porque bueno, hasta la fecha no se sabe cómo actúa la resiniferatoxina, por ahí encontramos un paper donde bueno, la capsaicina se unía a un factor nuclear en la célula y heterodimizaba con otras proteínas que dificultaban el paso del factor nuclear kappa beta. Este proceso ya lo expliqué, es como el factor nuclear kappa beta pasa al núcleo para la síntesis de mediadores proinflamatorios y la hipótesis fue en ese tiempo que bueno, resiniferatoxina activaba a unos receptores que son los receptores PARS. Estos se heterodimerizaban con el factor RQXR de retinoide que está asociado al metabolismo de lípidos, ¿sí? Y junto con el factor nuclear kappa beta formaban un complejo donde inhibían la traslocación del factor nuclear kappa beta. Esto solamente es una hipótesis que bueno, quedó ahí pendiente. Después de esto, esto fue mi trabajo de licenciatura y por cosas de la vida pues ya no pude seguir. Hay un año yo trabajé con microRNAs y luego por otras cosas tuve que cambiar y una doctora me dijo, vamos evaluando la molécula en un modelo de parasitosis. Si bien como que para un modelo de parasitosis para evaluar la respuesta inflamatoria como que no es el más ideal porque los parásitos tienen la capacidad de modular el sistema inmune y eso lo hace muy complejo, pero dijimos bueno, vamos a ver. ¿Por qué en Trichinella spiralis? Porque Trichinella spiralis es un parásito, ¿sí? Donde al menos aquí en la República Mexicana ha habido brotes en 22 estados, ¿sí? El cual tiene una característica cardinal que se adquiere la infección a través del consumo de carne de cerdo, ya sea cruda o mal cocida, es decir, a través de las carnitas. México es un país endémico, es un parásito cosmopolita, hay 2 especies, entre ellas pues es esta Trichinella spiralis. Entonces, bueno, tiene una importancia a nivel de salud pública. Les voy a platicar un poquito cómo es el ciclo de vida cuando nosotros comemos carnitas mal cocidas. Este parásito, bueno, lo adquirimos a través de la ingesta. El ciclo de vida se va a caracterizar por 2 fases, que es la fase intestinal y la muscular. Cuando llegan a esta carne al estómago, los jugos gástricos liberan estas larvas infectantes. Esto es un video de ahí de laboratorio,
cómo se ven estas larvas infectantes una vez que el ácido clorhídrico y la pepsina degradan lo que es el colágeno. Posteriormente, aproximadamente 30 horas post infección, van a pasar a intestino delgado y van a madurar a macho y hembra. Este es un macho, como toda la naturaleza, los machos son más chicos que las hembras, y aquí lo podemos ver, la grande es la hembra y este es el macho. Esto es una extracción de intestino en fresco y es el video, ¿no? Más o menos una semana, macho y hembra van a copular y van a liberar lo que son las larvas recién nacidas. Esta es una hembra preñada. Se dice en la literatura que más o menos una hembra puede liberar hasta de 90 a 100 larvas recién nacidas. Entonces, lo suficiente para invadir nuestros músculos esqueléticos, principalmente lengua, macetero, diafragma y las extremidades. Entonces ahí Trichinella spiralis lo que va a hacer es que va a completar su ciclo de vida hasta que otro hospedero vuelve a comer al hospedero infectado. Esto quiere decir que el ser humano es un hospedero accidental, ¿sí? Que nosotros adquirimos el parásito a través del consumo de carne de cerdo, ¿sí? Que fue infectado. ¿Cómo se da la respuesta inmune a nivel intestinal de este parásito? Bueno, cuando llega este parásito, lo que van a hacer es que las células dendríticas van a reconocer sus antígenos y le van a decir al organismo: ¿sabes qué? Lo que te está invadiendo es un parásito. Se va a activar el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, se va a dar una respuesta TH1, que quiere decir va a haber una respuesta inflamatoria exacerbada con desarrollo de enteropatía, y a su vez el parásito va a tener la capacidad de polarizar hacia una respuesta TH2. Entonces, en la universidad nos dicen, no, TH2 es antiinflamatoria. Sí, sí lo es, pero el parásito, cuando activa la respuesta TH2, termina en una mastocitosis y una eosinofilia. Y los mastocitos y los eosinófilos, son células muy agresivas, ¿no? Que finalmente van a favorecer lo que es la respuesta inflamatoria. Más adelante vamos a ver unas láminas, unas histologías de cómo se ve. Todo esto, según esto, es para que se pueda expulsar el parásito del hospedero. Cosa que sí sucede, pero solamente muy pocos parásitos se logran expulsar. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a evaluar el efecto antiinflamatorio en este modelo. Encontramos que durante la infección, en efecto, en la fase intestinal hay un incremento de mediadores proinflamatorios. Aquí están los tres en esta gráfica. Se puede observar que en la fase intestinal incrementan, en la fase migratoria disminuyen y en la fase muscular vuelven a aumentar. Esto es porque hay una respuesta inflamatoria intestinal y posteriormente a nivel muscular por la invasión de la larva. Cuando nosotros administramos resiniferatoxina día 1 y día 7 de infección por separado, observamos que de manera similar que dexametasona, resiniferatoxina disminuyó estos mediadores proinflamatorios. Pero bueno, ahí no acaba el show. Cuando tú trabajas con una parasitosis tienes que evaluar todos los parámetros. Dijimos, vamos a ver cómo está la eosinofilia periférica, vamos a ver cómo está la carga parasitaria, y aquí es donde la verdad nos llevamos la sorpresa. Este artículo, que ya está publicado, salió en enero de este año, es el primero que muestra donde la resiniferatoxina disminuye eosinófilos en sangre. Si bien se sabe que la dexametasona induce apoptosis de estos eosinófilos, por eso los glucocorticoides son potentes inmunosupresores, pero es la primera vez que nosotros encontramos que disminuía lo que es la eosinofilia periférica. Cuando yo he visto resultados, yo dije, algo me está saliendo mal. Yo la verdad no lo creía, pero bueno, a la hora de ver evaluar la enteropatía, por ejemplo, aquí hay una adulto hembra. Sí, este es un control sano. Acá vemos controles infectados, como hay incremento de criptas, lisis de vellosidades, esto por la parasitosis. Y cuando administramos resiniferatoxina y dexametasona, ¿sí?, se recupera esa homeostasis intestinal, debido a que va cesando lo que es el proceso inflamatorio. Cuando evaluamos nosotros la fase muscular, nos encontramos, ¿sí?, que a diferencia de dexametasona, resiniferatoxina disminuyó la implantación en el parásito. ¿Por qué dexametasona? Porque los glucocorticoides, al inmunosuprimir al individuo infectado,
favorecen la infección. Entonces esto hace que se expulse menos parásito e invadan más los tejidos musculares y nosotros podamos ver estos fenómenos como el de aquí. Pero bueno, aquí la serendipia fue que resiniferatoxina mostró un efecto contrario. Al evaluar la carga parasitaria, observamos que el tratamiento con resiniferatoxina disminuyó la carga parasitaria hasta en un 80%. Entonces la conclusión hasta aquí era, ¿tiene un efecto antiinflamatorio? Lo tiene, retorna la función intestinal, pero además disminuye eosinofilia, ¿sí? Y disminuye carga parasitaria. Hay trabajos interesantes con respecto a la eosinofilia donde han utilizado ratones knockout que no tienen eosinófilos y muestran, ¿sí?, que tienen una carga parasitaria más baja. Es decir, en base a estos estudios dicen que bueno, los eosinófilos no son necesarios para la infección. En vez de ayudarnos, nos perjudican. Entonces aquí la pregunta era, bueno, ¿cómo lo está haciendo? ¿Qué está haciendo resiniferatoxina en el sistema inmune que me está reduciendo la carga parasitaria? La verdad, este artículo lo acaban de aceptar hace 3 días, ¿sí? Lo primerito que hice yo antes de medir citocinas, etcétera, etcétera, lo primerito que hice fue replicar la fase muscular. Es decir, administré el fármaco y si no me reduje otra vez la carga parasitaria, pues ya no tenía sentido hacer nada, ¿no? Bueno, esos resultados los voy a mostrar más adelante. Aquí podemos observar, sí, cómo durante la fase intestinal ya más específica, días más específicos, sí, cómo incrementa lo que es interleucina 12, interferón gamma, interleucina 1 beta, TNF alfa. Esto, bueno, ya lo he venido diciendo, este fenómeno se observa porque hay una respuesta inflamatoria a nivel intestinal. Y cuando nosotros administramos resiniferatoxina en 4 esquemas de tratamientos, 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis y 3 dosis, observamos que en efecto resiniferatoxina está ejerciendo un efecto antiinflamatorio. Inhibe en los 4 tratamientos los niveles de interleucina 12. La interleucina 12 es una citocina muy importante porque es la que ayuda a polarizar hacia la respuesta TH1, junto con el interferón gamma. Entonces, bueno, aquí el interferón gamma no fue tan acentuado, pero bueno, en algunos tratamientos sí observamos que resiniferatoxina tuvo un comportamiento similar a lo que es la dexametasona. Aquí en interleucina beta está un poquito más marcado, el mismo efecto, y con TNF alfa. Entonces, hasta este punto, nosotros volvemos a corroborar que en efecto la resiniferatoxina sí ejerce un efecto antiinflamatorio o disminuye la expresión de citocinas TH1, mejor dicho. Entonces el siguiente reto era, pues vamos a evaluar otra vez la eosinofilia, porque bueno, hay que replicar los resultados. Aquí vemos en un control infectado cómo incrementa la eosinofilia periférica en los individuos infectados con Trichinella spiralis, y en todos los tratamientos volvimos a ver el mismo fenómeno. Resiniferatoxina disminuyó eosinófilos en sangre periférica. La implantación, volvimos a ver el mismo fenómeno. Este es un diafragma, aquí está un diafragma de un control infectado, es decir, son ratas que se sacrifican el día 28. Se ve la gran cantidad de larvas infectantes enquistadas en el diafragma. Con dexametasona se observa más invasión de tejido, y los tratamientos con resiniferatoxina, pues incluso la observación en fresco lo está diciendo, ¿no? Evaluamos la carga parasitaria en todos los tratamientos, y en el más importante, en el de día 7, volvimos a observar el mismo fenómeno. Nos redujo la carga parasitaria. Entonces lo que hice fue agarrar larvas de la digestión como las que veíamos en el video y ponerles un colorante para ver si la resiniferatoxina estaba afectando su viabilidad. Y lo que encontramos es que en efecto las larvas, el colorante penetraba las larvas, ¿no? Eso es simplemente una prueba cualitativa, ¿sí? Entonces, para poderlo demostrar, lo que hicimos es, de esos animales que sacrificamos, porque no utilizamos toda la carne, tratados con dexametasona, resiniferatoxina y los controles, agarramos carne
infectamos ratones Valve-C para ver si la larva con los tratamientos era capaz de reproducir el ciclo vital. Y lo que encontramos es que, en efecto, ¿sí?, los infectados con resiniferatoxina igual sí se infectaban y las larvas llegaban a ser, el parásito llegaba a cumplir su ciclo, pero sí hubo una disminución significativa con respecto al grupo control. Entonces aquí también ya estamos dando evidencia de que esta resiniferatoxina está afectando la viabilidad del parásito. La pregunta después era, ¿qué onda con la respuesta TH2? ¿No? ¿Por qué? Porque a mí me encantan los parásitos porque son unos manipuladores. De repente le dicen, ¿sabes qué? TH1 y luego TH2, y ahí hay una fiesta entre TH1 y TH2. Está comprobado en ratones, en ratas y en humanos que esa respuesta inmunológica se da, ¿sí? Se da una mastocitosis, una eosinofilia, hay enteropatía. Entonces está todo el relajo ahí. Trichinella pasa, se reproduce, manda las larvas viajan por torrente sanguíneo, no son reconocidas por el sistema inmune cuando viajan, se han visto en pulmón, se han visto en cerebro, ¿sí? Llegan al tejido muscular, lo lesionan y aprovechan el mecanismo que tiene este tejido maravilloso que es el tejido muscular de la regeneración. Se activan células satélites, empieza la regeneración muscular y todo eso lo aprovecha Trichinella y de repente ya está encapsulada, ¿no?, en el hospedero. Entonces dijimos, vamos a evaluar la respuesta inmune TH2. Este es un paper que todavía no está publicado, estamos por enviarlo, pero es parte del trabajo doctoral. ¿Sí? Aquí podemos observar, este es un control, este es un grupo control. ¿Por qué estas citocinas? Les voy a comentar por qué estas son importantes en la parasitosis. Interleucina 4 es una citocina, ¿sí?, que actúa para la activación de eosinófilos. Y estas dos, interleucina 10 y interleucina 13, se ha visto que son responsables de la expulsión de Trichinella spiralis. Entonces vimos que al menos en los días que nosotros evaluamos, del día 1 al 7, se incrementaron, pero no de manera tan acentuada. ¿Esto por qué? Porque en estos días hay una respuesta TH1 más fuerte. Cuando nosotros administramos los fármacos, observamos que los tratamientos con resiniferatoxina favorecen la respuesta TH2. Yo aquí la verdad no me voy a atrever a decir que está induciendo una respuesta TH2, ¿sí?, porque no hay información con respecto a eso. De hecho, no hay nada con respecto a eso. A lo mejor el efecto que está ejerciendo sobre TH1 está haciendo que se favorezca la TH2. Aquí podemos observar la interleucina 10 como el tratamiento con resiniferatoxina también en algunos tratamientos favorece esta respuesta TH2 y con interleucina 13. Pero la pregunta fue, bueno, ya evaluamos eosinofilia periférica, ahora vamos a evaluar eosinofilia intestinal. ¿Por qué? Porque son dos compartimentos muy diferentes. Si nosotros nos vamos a valores de referencia, por ejemplo en una rata, tú puedes decir que el valor de referencia de un individuo sano es de 1%, 3% y chance 4% de eosinófilos en sangre. Arriba del 4 ya es una eosinofilia. Pero en el intestino tú puedes encontrar como el control sano unos 10, 15 eosinófilos por área, y eso no significa que sea una eosinofilia. ¿Por qué? Porque en el intestino es donde llega todo lo que comemos, ¿no? Y hay una gran cantidad de antígenos de moléculas que estimulan el sistema inmune, ¿no? Estas son algunas imágenes donde ustedes pueden observar los eosinófilos. Son controles sanos, ¿sí? El primer día de infección, el día 3 de infección, día 5 de infección, el día 7 de infección se observan más y el día 10 de infección. Y la gráfica nos lo muestra que también hay un incremento de la eosinofilia a nivel intestinal. Cuando administramos resiniferatoxina observamos el mismo fenómeno, ¿sí? Observamos que disminuyó la eosinofilia, similar a dexametasona, ¿no? Entonces, tanto a nivel periférico como a nivel intestinal, el fármaco lo que está haciendo es disminuyendo la eosinofilia. Y luego dijimos, pues vamos a evaluar mastocitosis,
¿no? La mastocitosis también es importante para la expulsión del parásito. Observamos que durante la respuesta inflamatoria en un control infectado hay una mastocitosis, incrementa el número de mastocitos a nivel intestinal. Esta es una técnica de Tolaudina donde podemos ver estas células muy grandes que son los mastocitos. Y cuando administramos resinifratoxina, la mastocitosis se elevó. ¿Por qué? No lo sé. Pero algo que sí pudimos observar es que en los grupos control había mucha degranulación de mastocitos. Esto es normal porque cuando se liberan los anticuerpos y se pegan a los receptores FC que expresan mastocitos, pues estos degranulan, y las láminas con dexametasona eran células gigantes sin degranular. Esto también se sabe por qué, porque dexametasona inhibe la expresión del receptor FC. Pero sin embargo es la primera vez que encontramos, ¿sí?, que la resinifratoxina incrementa esta mastocitosis. Entonces, esto hace todavía más complejo el panorama. La pregunta que sigue fue, bueno, vamos a ver la expulsión, porque una cosa es la larva recién nacida que llega al músculo y la otra cosa es cuánto adulto se está expulsando a través de las heces, ¿sí?, por acción del peristaltismo y de la respuesta inmune. Esta gráfica es del grupo control infectado. Nosotros infectamos con 500 larvas infectantes nuestras ratitas, y al día 3 de infección, haciendo todo el barrido intestinal, les hablo de todo el intestino delgado, duodeno, yeyuno e ilion. El barrido es literal, barrer con 2 portaobjetos toda la mucosa hasta dejar la pura capa muscular, recuperar todo eso y ponerlo como en, ¿qué les gusta?, 20, 25 portaobjetos y leerlos todos al microscopio. Entonces ya se me imaginarán el trabajo arduo. Encontramos que el día 3 de infección había más o menos 500 adultos. Esto me dice que mi método de infección es confiable. El día 3, si recordamos el ciclo de vida, para ese día ya están diferenciadas las larvas infectantes, adultos machos y hembras. Pero luego encontramos que el día 5 había una reducción de adultos. En toda la fase intestinal, en todos los compartimentos también fui sexando, y siempre hay 2 hembras para un macho. O sea, cada macho tiene 2 hembritas para preñar mínimo. Entonces aquí más o menos nos quedaban como, ¿qué les gusta?, unas 250. Y ustedes dirán, entonces el individuo es capaz de expulsar la mitad. Sí, señor, en este modelo eso es cierto. Pero si usted tiene 250 larvas, pongámosle 300 adultos, y 200 son hembras, y las 200 pueden dar 100 larvas recién nacidas, ¿cuántas larvas recién nacidas llegan al músculo? ¿Cuántas? 200 por 100, ¿cuánto es? ¿20,000? ¿Y saben cuánto es 0.4 gramos de carne? Así. Ahora imagínense si se avientan un taco de carnitas infectadas. 20,000 larvas llegan, ¿sí? Y si tú a estas 500 larvas las subes a 800, un ratón Valpsé se te muere. Si las subes a 1000, una rata Lone Evans se te muere. ¿De acuerdo? Entonces, aunque parezca que expulsa la mitad, realmente es grande la cantidad que llega de larvas recién nacidas a convertirse en larvas infectantes. Aquí tenemos algunas imágenes esta es una hembra en una vellosidad. No se ven bien por la proyección, pero bueno, aquí tenemos otra en yeyuno, en duodeno aquí tenemos una grande, toda este es el parásito. Esta es un enfresco, este es un macho, esta es una hembra, embriones, y esta es cuando ya está liberando las larvas recién nacidas. Todo esto se captó en fresco en el microscopio óptico de luz. Cuando nosotros administramos dexametasona, ¿qué es lo que sucede? Quiero que observen estas 4 gráficas. No disminuye el número de adultos. ¿Sí observan las barras rojas? ¿Esto qué quiere decir? Que dexametasona está inmunosuprimiendo, es decir, no hay expulsión.
¿sí? Está inmunosuprimiendo al hospedero. Entonces, es por eso que en la fase muscular, como ya veíamos, se ve que aumenta la carga parasitaria, pero no es que esté aumentando, simplemente el individuo no está expulsando al parásito. Aquí vemos que sí, como ya vimos en los controles, lo expulsa. Pero ¿qué pasa con resiniferatoxina? Desde el día 3 ya hay una expulsión del parásito. Entonces, cuando hicimos este estudio que contamos realmente todos los adultos, la expulsión durante toda la fase intestinal, ¿sí? Con esto nosotros sustentamos lo que vimos en la fase muscular de la infección. Es decir, por eso vemos que resiniferatoxina reduce la carga parasitaria. Bueno, en conclusión, a este modelo vuelvo a mostrarles el mismo panorama que muestra la literatura actual, ¿sí? de cómo se monta la respuesta en contra de Trichinella spiralis. Los resultados los podemos resumir en que llega la resiniferatoxina, inhibe citocinas Th1, inhibe eosinofilia tanto periférica como intestinal. Aquí favorece, es lo único que podemos nosotros argumentar hasta ahorita, e inhibe mastocitosis. Todo esto favorece la expulsión del parásito del hospedero. ¿Cómo lo hace? No tenemos ni la menor idea, ¿no? Porque bueno, aquí la pregunta era, ¿ejerce efecto antiinflamatorio? Sí, y van saliendo más preguntas, y van saliendo más preguntas, y van saliendo más preguntas. La vez que yo vi al doctor, ¿hace cuánto lo vi, doctor? Un mes, le agradecí por haberme presentado el amor de mi vida, y me dice, no te presenté a tu esposa. Le digo, no, a la resiniferatoxina, ¿no? Porque ya me dio chamba 6 años y cada vez me genera más preguntas y menos la entiendo, ¿eh? Como a mi esposa. Bueno, este es el panorama, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Una pregunta de investigación siempre tiene que generar más preguntas de investigación, ¿no? Esto abre bastante líneas de investigación, como ver, induce apoptosis en eosinófilos, en mastocitos, qué está pasando con la respuesta TH2, se están expresando algunos receptores, no se están expresando algunos receptores, etcétera, ¿no? Bueno, pues parece que me fui demasiado rápido, pero bueno, por mi parte es todo. Quiero agradecer a todas estas instituciones, al doctor Oscar, a la Universidad de Guadalajara, aquí especialmente Culagos. Yo fui alumno del doctor Oscar, por poquito y me quedo aquí, ¿verdad? Por poquito, pero bueno, la vida es tan vida que después de 7 años estoy aquí. Aquí se inició esta investigación, la había dejado yo por los microRNAs, me vendieron la idea de que había más billete ahí. Nada más me separé un año del amor de mi vida y regresé con ella. Después la doctora Alejandra de la Universidad Autónoma de Zacatecas me abrió las puertas, confió en mí, seguimos trabajando, el doctorado lo hicimos en la Autónoma de Nuevo León y actualmente, bueno, en las 2 universidades donde yo laboro. Muchísimas gracias al comité organizador por la invitación, nuevamente al doctor Oscar, y por mi parte es todo. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta de la plática de la resiniferatoxina, ahora sí la pronuncié bien, adelante. ¿Te quedó tan claro? Entonces puedes preguntar. No se entendió nada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Los nitritos no tienen algún efecto dentro de los parásitos? ¿Los nitritos? Opción. Sí, claro, sí, desde luego que sí. Sí, hay ensayos donde hay estudios, bueno, específicamente Trichinella, sí es una molécula efectora en contra de estos parásitos. Pero volvemos a lo mismo. Por eso yo estoy tan impresionado, ¿no? Porque a pesar de, por ejemplo, el óxido nítrico, que es un agente que sí es agresivo para los parásitos, y toda la respuesta inmune que se desencadena,
Como que dice, vamos a una flota de 500 y se van a sacrificar 300 para dar un golpe, para darle el golpe, ¿no? Para invadir, ¿no? Montan una estrategia tan impresionante, ¿sí?, que logran evadir. Desde ese punto de vista, bueno, yo no soy biólogote, bueno, no soy biólogo, pero cuando tú los ves a esos microorganismos, tú dices, hay una ventaja evolutiva enorme con respecto a nosotros. Pero bueno, referente a tu pregunta, sí, en efecto, ¿no? Sí le pega, pero bueno, no lo suficiente, ¿no? Y hay mucha evidencia. ¿Sí? Hola, bueno, mencionaste sobre el tratamiento crónico que se le hace a las ratas, pero no sé si ya existe en la literatura tratamiento agudo y por qué, por ejemplo, tú lo haces tratamiento crónico. Ok. ¿Tú te refieres con resinifratoxina? Ajá. Ok, sí. Yo no soy farmacólogo, pero cuando tú presentas este trabajo, luego te dicen, ¿una dosis? ¿Y por qué 2? ¿Y por qué no 3? Y citotoxicidad y todo eso. Bueno, nosotros lo hicimos a una dosis, ¿sí? Y la verdad fue así como que, ¿sabe qué, doctora? Sálveme una dosis el día 1, el día 7 que termina y vamos a ver qué pasa, ¿no? Observamos efecto. Después el planteamiento fue el siguiente, o sea, una dosis, vamos a ver qué pasa si lo hacemos con una dosis, vamos a replicarlo, vamos a ver si el efecto cambia, si son 2 dosis acumuladas, si son 3 dosis acumuladas y si son 4 dosis acumuladas. Sí se observó algunas diferencias, ¿sí?, pero no fueron muy significativas entre dosis. Eso abre otra línea de investigación, pero ya desde un punto farmacológico, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, les voy a contar una cosa. Un colombiano llegó al laboratorio y dijo, vamos a aplicarle resinifratoxina, pero a las larvas infectantes. Es decir, a las que vieron ahí que se movían, ¿no?, después de la digestión, ya cuando cumplió todo su ciclo de vida. Pusieron varias dosis, in vitro, y ¿saben qué pasó? Nada. O sea, no la mató. Pero yo observé algo que él no observó, ¿sí? Trichinella spiralis tiene una característica que por eso se llama spiralis, siempre está en espiral. Y yo observé que después de un momento transitorio, ¿sí?, de haber aplicado la resinifratoxina, la larva se distendía. O sea, se relajaba, no moría, pero se relajaba. Desde el punto de vista mecánico, eso es suficiente para que el sistema inmune la ataque y el peristaltismo la expulse. ¿Por qué? Porque un mecanismo de defensa es el spiralis, ¿no? Por eso se llama así. Entonces, digo, hay muchas preguntas, ¿no? Trichinella spiralis tiene sistema nervioso. Ahí está, otra línea de investigación, ¿no?, otra hipótesis. Entonces, yo creo que van a haber más preguntas que no les voy a poder contestar, ¿verdad? Pero gracias. Gracias. No, al contrario. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Entonces, bueno, siguiendo la línea de idea, por ejemplo, que comentas que, por ejemplo, este tipo de lombrices que tienen sistema nervioso central, entonces de algún modo pues están actuando sobre ellas, ¿no? Sí, es como todos los tratamientos. Por ejemplo, los tratamientos antiparasitarios también están limitados terapéuticamente porque le pegan al parásito y nos pegan a nosotros, ¿no? No hay tratamientos así como selectivos. Afortunadamente, no todos los parásitos matan, sino pues tuviéramos más problemas serios, no como las bacterias ahorita, ¿no? Bueno, para resistencia a bacterias. A los chicos del cuerpo académico que trabajan en la parte de neurociencias y neurofisiología, yo creo que se abre ahí una ventana, por ejemplo, del área de estudio para este compuesto propuesto. Déjenme publico esto, ¿no? Porque claro, si es por lo claro de que sí. Claro que sí, no, para que hagas colaboraciones aquí con los chicos del cuerpo académico, es para que aquí hagas colaboración, no, claro, doctor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a la entrega del reconocimiento que lo va a entregar la doctora Lucy Miranda. Bueno, muchísimas gracias al doctor José Luis Muñoz, y la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor José Luis Muñoz Carrillo por su participación como ponente en la conferencia
resineferatoxina, un nuevo fármaco potencial para el tratamiento de las enfermedades inflamatorias, efectuada como parte de las actividades del Tercer Simposio Internacional de Ingeniería Bioquímica en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2017, del día 30 de mayo al 1 de junio del presente año. Le agradecemos al doctor y bueno, le entregamos su reconocimiento y un pequeño presente. Muchas gracias.